Fuera de aquí, escoria, siseó Ricardo el gerente con una crueldad gélida. Su voz cortó el aire perfumado de los lujosos grandes almacenes Imperia. Frente a él, un hombre llamado Alejandro, cubierto de harapos, temblaba no por el frío, sino por el peso aplastante de la humillación pública. Los clientes adinerados desviaban la mirada, cómplices silenciosos del desprecio que flotaba en el ambiente. Pausa dramática. Ricardo, un hombre de traje impecable y sonrisa venenosa, continuó su ataque verbal. «Contaminas el aire que respiran mis clientes. Seguridad. Saquen esta basura de mi vista ahora mismo». La humillación fue pública, despiadada y absoluta. El anciano bajó la cabeza, su cuerpo estremeciéndose bajo el peso de la vergüenza. Pero lo que nadie en esa tienda sabía es que aquel mendigo no era quien parecía ser, y esa humillación era, en realidad, una prueba. Si crees que la humildad es el mayor tesoro y que nadie debe ser juzgado por su apariencia, suscríbete a nuestro canal y quédate para descubrir cómo la justicia divina pone a cada uno en su lugar. Alejandro se refugió en un callejón olvidado, donde el lujo de Imperia no era más que un eco distante. El veneno de las palabras de Ricardo, escoria, basura, no hería su orgullo de millonario, sino el alma de un hijo. Sentía el peso aplastante de la promesa hecha a su padre: preservar la humanidad de un imperio que ahora apestaba a crueldad, una herida que sangraba en silencio en lo más profundo de su ser. Un recuerdo lo asaltó con la fuerza de un golpe: el lecho de muerte de su padre, su voz débil susurrando que el alma de la empresa residía en su gente. Mientras esa memoria ardía, al otro lado de la calle, una figura solitaria lo observaba desde un coche oscuro. Era Mateo, su hombre de confianza, cuyo rostro adusto confirmaba que aquella dolorosa prueba no era un capricho, sino una misión sagrada. Mientras los dos guardias de seguridad, hombres corpulentos con rostros tan duros e inexpresivos como el mármol del suelo, avanzaban con una deliberada lentitud hacia Alejandro, un silencio tenso se apoderó de la tienda. Eran depredadores moviéndose hacia una presa herida, y la multitud, compuesta por la élite de la ciudad, se convirtió en un anfiteatro de mirones silenciosos. Nadie intervino. Nadie osó desafiar la palabra de Ricardo. Para ellos, aquel mendigo era una mancha en el lienzo perfecto de su tarde de compras, una nota discordante en la sinfonía del lujo. Alejandro sintió el peso de cientos de miradas, algunas curiosas, otras cargadas de un desprecio helado. Mantuvo la cabeza gacha, no por vergüenza propia, sino para absorber la plenitud de aquella crueldad colectiva. Estaba comprobando el alma de su empresa, y lo que encontraba era un vacío gélido, un desierto de empatía donde su padre había soñado con plantar un jardín. Pausa dramática. Pero entonces, desde detrás de un mostrador de perfumería, una figura menuda se movió. Era Sofía, una joven empleada cuyo rostro, aún marcado por la inocencia de quien empieza a vivir, reflejaba una tormenta de emociones. El miedo luchaba contra la indignación en sus ojos. Llevaba apenas una semana trabajando en Imperia, un empleo que necesitaba desesperadamente para ayudar a su familia. Su mente era un torbellino de pánico. Sabía que desafiar al señor Ricardo era un suicidio profesional, una locura que la devolvería a la incertidumbre de la calle. Podía mirar hacia otro lado, como todos los demás. Podía fingir que no veía nada, proteger su precario sustento y ahogar la voz de su conciencia. Pero entonces vio el temblor en las manos del anciano, la profunda herida de la humillación en su postura encorvada, y su corazón tomó una decisión que su mente aterrorizada no pudo revocar. Impulsada por una fuerza que no sabía que poseía, dio un paso al frente. Su voz, aunque temblorosa, cortó el silencio como un cristal. «Señor, espere, por favor». Todas las cabezas se giraron hacia ella. Los guardias se detuvieron, desconcertados. Ricardo, desde su pedestal de arrogancia, la fulminó con la mirada, un gesto que prometía consecuencias terribles. En su mente, la furia empezaba a bullir. ¿Quién era esa insignificante empleada para cuestionar su autoridad?
¿Qué clase de insubordinación era aquella? Para él, la compasión de Sofía no era una virtud, sino una ofensa directa, una traición a las reglas no escritas de aquel templo del consumismo donde la debilidad no tenía cabida. Pero Sofía ya no veía a su jefe, solo veía a un ser humano necesitado. Ignorando la amenaza palpable en el aire, se acercó a Alejandro. Sus movimientos eran tímidos pero decididos. De un pequeño bolsillo de su delantal, sacó una botella de agua y un modesto bocadillo envuelto en una servilleta, su propio almuerzo que había estado guardando con esmero. Se arrodilló ligeramente, un gesto de respeto que dejó a todos boquiabiertos, y se lo ofreció al anciano. «Tome, por favor». «Debe de tener sed y hambre», susurró, su voz cargada de una sinceridad abrumadora. Alejandro levantó la vista, y por un instante, sus ojos se encontraron. En la mirada de la joven no vio lástima, sino una conexión humana pura y sin adulterar. Para él, aquel gesto era más valioso que todos los diamantes que se exhibían en las vitrinas de Imperia. Era la prueba viviente de que el legado de su padre no estaba completamente muerto. Aquel acto de bondad fue la chispa que incendió la pólvora. Ricardo, con el rostro congestionado por una ira que le robaba el aliento, sintió que su autoridad se desmoronaba públicamente. La audacia de la empleada era un insulto que no podía tolerar. Descendió el resto de las escaleras como una furia, sus zapatos caros golpeando cada peldaño con una rabia sorda. Se plantó frente a Sofía, tan cerca que ella pudo oler la colonia cara y el veneno de su aliento. «¿Qué demonios crees que haces, insolente?», rugió, su voz resonando en todo el local y haciendo que varios clientes se estremecieran. La máscara de gerente refinado había caído, revelando el rostro monstruoso de un tirano. Su mente solo procesaba una cosa: aplastar aquella rebelión, convertir a esa chica en un ejemplo para que nadie más osara desafiarle. «Estás defendiendo a esta plaga, a esta escoria», continuó gritando, señalando a Alejandro con un dedo tembloroso de rabia. «Le das de comer como si fuera un animal callejero. Has traído la inmundicia a mi tienda. Es que no entiendes nada. Aquí vendemos lujo, exclusividad, un sueño, y tú lo estás contaminando con tu estúpida caridad». Cada palabra era un latigazo. Sofía se encogió, con lágrimas de miedo y humillación asomando a sus ojos, pero no retrocedió. Se mantuvo firme, protegiendo con su propio cuerpo al anciano, que observaba la escena con una calma impenetrable. Lo que Ricardo no podía ver, cegado por su propia soberbia, era que el verdadero juez de aquella escena no era él, sino el hombre al que estaba denigrando. El clímax de su furia llegó con una sentencia fulminante. «Estás despedida», aulló, saboreando la palabra, el poder que le confería para destruir la vida de alguien con un simple soplido. «Despedida. Recoge tus cosas y lárgate ahora mismo, y llévate a esta basura humana contigo. No quiero volver a ver tu cara por aquí nunca más». El veredicto quedó suspendido en el aire, pesado y cruel. Sofía sintió un dolor agudo en el pecho, el miedo por su futuro, por su familia. Había perdido su trabajo, había fracasado, pero entonces una extraña paz la invadió. Miró al anciano, luego a la cara deformada por el odio de Ricardo, y supo, con una certeza absoluta, que había hecho lo correcto. Había elegido la humanidad por encima del empleo, y esa elección, aunque dolorosa, le confirió una dignidad que ningún gerente podría arrebatarle. Alejandro observaba, su corazón una mezcla de dolor y admiración. El dolor de ver la crueldad que había echado raíces en su empresa, la arrogancia personificada en aquel hombre que su padre, en un error de juicio, había ascendido. Pero la admiración por Sofía era inmensa. Ella era la luz en la oscuridad, la encarnación de todo lo que su padre valoraba. En su mente, el plan original, que consistía en una simple evaluación, se transformó. Ya no se trataba solo de despedir a un mal gerente. Se trataba de recompensar una virtud extraordinaria, de reestructurar el poder y colocarlo en manos de quienes realmente lo merecían. La prueba había terminado,
y los resultados eran más claros y más extremos de lo que jamás había imaginado. Ricardo, aún ebrio de poder, no había terminado. Quería saborear su victoria, humillar a Sofía hasta el final. «Vamos, ¿a qué esperas? ¡Largo!», espetó, haciendo un gesto para que los guardias la agarraran a ella también. Creía que había ganado, que había reafirmado su dominio absoluto sobre su pequeño reino de cristal y mármol. Se sentía invencible, un monarca despachando a un súbdito rebelde. Cada segundo que pasaba, cada insulto que profería, era una palada más de tierra sobre su propia tumba profesional, pero él era incapaz de verlo. La arrogancia es una ceguera, y la de Ricardo era total. El juego, que él creía haber ganado, apenas estaba comenzando. Mientras los guardias, ahora visiblemente incómodos, daban un paso vacilante hacia Sofía, Alejandro decidió que ya había visto suficiente. El veneno había sido expuesto, el antídoto, revelado. Cada persona en aquella tienda había mostrado su verdadero rostro. Los clientes con su indiferencia, Ricardo con su tiranía, y Sofía con su compasión inquebrantable. Se preparó para el siguiente acto, para la revelación que haría temblar los cimientos de aquel lugar. La humillación que había sufrido no era nada comparada con la que estaba a punto de desatar, pero no sería una humillación cruel como la de Ricardo, sino el frío y afilado bisturí de la justicia. Por un instante, Ricardo se sintió magnánimo en su crueldad. Incluso pensó en confiscar el sueldo de la semana de Sofía como castigo adicional. Su mente maliciosa repasaba formas de hacer su caída aún más dolorosa, deleitándose en el poder que ostentaba. No se percató del cambio sutil en la postura del mendigo, ni de la mirada de acero que ahora le observaba desde debajo del sombrero raído. Estaba tan absorto en su propio ego que no vio el tsunami que se estaba formando justo a sus pies. Un tsunami que estaba a punto de barrer su mundo de privilegios y dejarlo náufrago en la orilla de la desesperación. Sofía, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, ayudó a Alejandro a ponerse en pie, como si se preparara para salir con él. Aceptaba su destino con una tristeza resignada, pero con la conciencia tranquila. Había perdido un trabajo, pero no se había perdido a sí misma. Lo que nadie en aquella sala podía imaginar era que, al tomar la mano de aquel supuesto mendigo, no estaba aferrándose a la miseria, sino al hombre que estaba a punto de entregarle las llaves del reino. El destino tiene una forma irónica de tejer sus hilos, y el tapiz de aquel día estaba a punto de revelar su impactante diseño final. La tensión en la tienda era casi física, un campo de fuerza invisible que mantenía a todo el mundo paralizado. Los clientes ya no miraban sus relojes de lujo ni los bolsos de diseñador. Todos los ojos estaban fijos en el drama que se desarrollaba en el centro del local. Habían venido buscando artículos exclusivos y terminaron siendo testigos de un crudo espectáculo sobre la naturaleza humana. Y aunque la mayoría había elegido tácitamente el bando del poder y la riqueza, una pequeña duda comenzaba a sembrarse en sus mentes. Había algo en la calma del anciano, en la dignidad de la joven despedida, que no encajaba en la simple narrativa de un gerente manteniendo el orden. Alejandro sintió el pulso de la situación. Era el momento. Dejó que el silencio se prolongara un segundo más, permitiendo que la arrogancia de Ricardo alcanzara su punto álgido, su cenit, justo antes de la caída inevitable. En su interior, recitó una última vez la promesa que le hizo a su padre en su lecho de muerte. Nunca olvides que los cimientos de este imperio no son de hormigón, sino de personas. Cuida de ellas, hijo, y el imperio cuidará de ti. Ricardo había profanado esos cimientos. Ahora, él, Alejandro Valverde, iba a reconstruirlos, empezando por demoler sin piedad todo lo que estaba podrido. El gerente, impaciente, chasqueó los dedos a los guardias. «He dicho que los saquen de aquí. ¿Sois sordos?». Su voz era un látigo, pero esta vez nadie se movió, porque en ese preciso instante el mendigo se enderezó. El cambio fue tan repentino y absoluto que pareció casi sobrenatural.
La espalda encorvada se irguió con una autoridad innata. El temblor de sus manos desapareció y levantó la cabeza lentamente, revelando unos ojos que ya no suplicaban, sino que ordenaban. El error que Ricardo había cometido no fue solo ser cruel, fue subestimar a su víctima. Y ese era el error que iba a sellar su destino para siempre. Con una lentitud deliberada que saboreaba como un vino añejo, Alejandro se quitó el sombrero raído. El gesto fue magnético, atrayendo la mirada de cada persona en la sala. Luego, con un movimiento fluido, se despojó de la barba postiza y la peluca desgreñada, revelando el rostro firme y conocido de Alejandro Valverde, el heredero del Imperio Imperia. Un jadeo colectivo recorrió la tienda, un sonido de asombro y terror que se mezcló en una sola nota discordante. Ricardo, el gerente, sintió cómo la sangre abandonaba su rostro, dejándolo con una palidez de cera. Su arrogancia se evaporó, reemplazada por un pánico helado que le atenazaba las entrañas. Aquel mendigo, aquella escoria que había humillado con tanto placer, era el dueño de su mundo, el hombre que sostenía los hilos de su destino. El cazador, en un parpadeo, se había convertido en la presa más vulnerable. Pausa dramática. «Suficiente», tronó la voz de Alejandro, ya no el susurro de un desamparado, sino el rugido de un león. Cada sílaba resonó contra el mármol y el cristal, una sentencia inapelable. Se acercó a Ricardo, cuyos zapatos de 1.000 euros parecían ahora pegados al suelo. «Mi padre, don Eduardo Valverde, fundó esta empresa sobre un pilar inquebrantable, el respeto. Me dijo que el día que Imperia perdiera su alma, perdería su valor. Y usted, señor Ricardo», dijo, su mirada ardiendo con una furia fría y controlada, «usted no solo ha perdido el alma, la ha vendido por un puñado de soberbia». Ricardo intentó balbucear una disculpa, una excusa, pero las palabras murieron en su garganta, ahogadas por el terror. Sabía que su carrera, su vida de lujos construida sobre el desprecio a los demás, acababa de desmoronarse. La inversión de poder fue brutal, instantánea y absoluta. Alejandro ya no miraba a Ricardo, lo atravesaba con la mirada. «Usted ha juzgado a un hombre por sus ropas, pero yo lo juzgo por sus actos. Y sus actos, señor, son despreciables». Se giró hacia los guardias de seguridad, que ahora estaban rígidos como estatuas, con la cara desencajada por la confusión y el miedo. «Seguridad», ordenó Alejandro con una calma que helaba la sangre. «Escolten a este individuo, fuera de mi propiedad. Asegúrense de que recoja sus efectos personales. Está despedido». La palabra despedido golpeó a Ricardo con la fuerza de un puñetazo físico. Se tambaleó, su mundo girando sin control. Los mismos guardias que minutos antes estaban a punto de expulsar a un mendigo por orden suya, ahora lo flanqueaban, listos para arrastrarlo a él hacia la ignominia. Mientras Ricardo era escoltado hacia la salida, pasando entre los clientes que ahora lo miraban con una mezcla de desprecio y morbosa satisfacción, Alejandro se giró hacia Sofía. La joven seguía paralizada, con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de procesar la increíble transformación que acababa de presenciar. Alejandro se acercó a ella, y la dureza de su rostro se suavizó, dando paso a una sonrisa genuina y cálida. Tomó suavemente la botella de agua y el bocadillo de sus manos temblorosas. En un mundo de indiferencia, un gesto de bondad es un acto revolucionario, dijo en voz baja, solo para ella. Luego, alzó la voz para que todos lo oyeran. «Esta mujer, Sofía, ha demostrado tener más valor, más integridad y más comprensión del espíritu de Imperia que el hombre que acaba de salir por esa puerta». El silencio de la tienda era reverencial. Todos los ojos estaban puestos en la joven empleada, que no sabía dónde meterse. Alejandro continuó, su voz llenando cada rincón del lujoso espacio. Ella arriesgó su sustento no por un premio, sino porque su corazón se lo dictó. Ella no vio a un mendigo, vio a un ser humano. Y esa es la cualidad más importante que busco en las personas que lideran mi empresa. Hizo una pausa dramática,
dejando que sus palabras calaran hondo. Por lo tanto, Sofía, usted no ha perdido un trabajo hoy. Al contrario, a partir de mañana, usted se presentará aquí no como una empleada de nivel básico, sino como la nueva gerente de esta tienda. La declaración cayó como una bomba de asombro. Sofía ahogó un grito, llevándose las manos a la boca, mientras un murmullo de incredulidad recorría a la multitud. La justicia no solo había sido servida, había sido poética. El tirano había sido destronado y exiliado, y la humilde heroína elevada al trono. Los clientes, que antes habían sido cómplices pasivos de la crueldad de Ricardo, ahora aplaudían tímidamente, como si quisieran redimirse de su propia indiferencia. Se dieron cuenta de que habían sido testigos de algo más que un simple drama corporativo. Habían presenciado una lección de vida en su forma más pura y contundente. El poder no residía en los trajes caros ni en las cuentas bancarias abultadas, sino en la fortaleza del carácter. Alejandro observó la escena, su corazón en paz por primera vez en mucho tiempo. Había cumplido la promesa a su padre. Había encontrado la joya más rara en su propio imperio, un alma pura. Pero la historia no había terminado. Ricardo, expulsado a la calle con la humillación grabada a fuego en su rostro, no era un hombre que aceptara la derrota. Mientras el sol de la tarde se reflejaba en los escaparates de la tienda que una vez fue su reino, una semilla de odio puro y venenoso comenzó a germinar en su alma ennegrecida. La humillación pública no lo había doblegado, lo había transformado en un monstruo sediento de venganza. En su mente retorcida, la culpa no era suya, era de Alejandro, por su estúpida prueba, y de esa mocosa insignificante, Sofía, por su inoportuna compasión. Juró en silencio, con los dientes apretados hasta sentir dolor, que los destruiría a ambos. No le importaba cómo, pero haría que Alejandro Valverde se arrepintiera de haber nacido. Los días siguientes fueron un torbellino para Sofía. Pasó de la incertidumbre del desempleo a la abrumadora responsabilidad de dirigir la tienda insignia de Imperia. Con la guía de Alejandro y su hombre de confianza, Mateo, comenzó a aprender los entresijos del negocio. Su liderazgo era diferente al de Ricardo. Se basaba en la empatía, en escuchar a sus empleados, en tratar a cada cliente con la dignidad que ella misma había defendido. La moral de la tienda se disparó. Los empleados, antes aterrorizados por el régimen de Ricardo, ahora trabajaban con una nueva energía, inspirados por la historia de Sofía. Parecía el comienzo de una nueva era dorada para Imperia, una donde el éxito comercial y la humanidad podían coexistir. Pero en las sombras, la tormenta de Ricardo estaba a punto de desatarse. Ricardo dedicó cada segundo de su vigilia a planear su contraataque. Utilizó sus antiguos contactos, llamó a favores y no dudó en recurrir al chantaje y la mentira. Su plan era diabólico en su simplicidad. No atacaría a Alejandro en el campo de los negocios, donde era un titán, sino en el tribunal de la opinión pública, donde la verdad es a menudo la primera víctima. Con la ayuda de un periodista sin escrúpulos al que le debía un favor, comenzó a fabricar una narrativa tóxica. Falsificó correos electrónicos, manipuló informes internos y preparó testimonios de antiguos empleados descontentos a los que pagó generosamente. Su objetivo era pintar la prueba del mendigo no como un acto de virtud, sino como una cruel manipulación de un millonario sádico para purgar personal y humillar a sus trabajadores. La bomba mediática explotó una mañana de martes. Un importante periódico digital publicó un artículo en portada con un titular sensacionalista: El millonario tirano, la verdadera cara de Alejandro Valverde y su juego cruel en Imperia. El artículo, lleno de citas fabricadas y pruebas manipuladas, presentaba a Ricardo como un valiente gerente que fue despedido por oponerse a los métodos inhumanos de su nuevo jefe. Pintaba a Sofía no como una heroína, sino como una cómplice, una joven ambiciosa que se había prestado al juego para conseguir un ascenso. La mentira era tan audaz y estaba tan bien orquestada que para el público sonaba terriblemente creíble. La historia se extendió como un incendio forestal por las redes sociales,
y la opinión pública, siempre ávida de derribar a los poderosos, se volvió contra Alejandro con una ferocidad implacable. El mundo de Alejandro se vino abajo. De la noche a la mañana, pasó de ser el héroe de una historia inspiradora a ser el villano de un escándalo nacional. Su teléfono no dejaba de sonar. Eran miembros del consejo de administración, inversores furiosos y periodistas que exigían respuestas. Las cámaras de televisión acamparon frente a la entrada de Imperia, no para alabar su gestión, sino para acosarlo. Los manifestantes se congregaron con pancartas que lo llamaban explotador y monstruo. Sintió el peso aplastante de la injusticia, una sensación de impotencia que nunca había experimentado. La reputación de su padre, el legado que había jurado proteger, estaba siendo arrastrado por el fango por culpa de una mentira venenosa. Ricardo observaba el caos desde la comodidad de un lujoso apartamento de hotel, pagado con el dinero que había recibido del periódico. Una sonrisa de pura malicia se dibujaba en su rostro mientras veía las noticias. Cada titular negativo, cada comentario de odio en internet contra Alejandro, era una sinfonía para sus oídos. Sentía un placer oscuro y profundo al ver sufrir al hombre que lo había humillado. No solo había recuperado su sensación de poder, sino que la había magnificado. Estaba destruyendo a su enemigo no con un despido, sino con 1000 cortes de papel en forma de calumnias. En su mente, esto no era venganza, era justicia, su propia versión retorcida y egoísta de la justicia. La situación se volvió insostenible. El Consejo de Administración de Imperia convocó una reunión de emergencia. Alejandro se enfrentó a una sala llena de rostros fríos y calculadores. No les importaba la verdad, solo les importaba el precio de las acciones que se había desplomado. Le presentaron un ultimátum brutal: o dimitía de su cargo como director general para controlar los daños, o lo destituirían públicamente, acusándolo de poner en riesgo la estabilidad de la compañía. La trampa de Ricardo se había cerrado perfectamente. Lo habían acorralado, dejándolo sin salida. Todo por lo que había luchado, la memoria de su padre, el futuro de la empresa, parecía perdido para siempre. La humillación de Alejandro fue aún más profunda que la de Ricardo, porque no se basaba en la culpa, sino en la impotencia ante la mentira. Se sentó solo en el despacho de su padre, la misma habitación donde había jurado honrar su legado. Sobre la mesa, un borrador de su carta de dimisión. Miró por la ventana a los manifestantes que coreaban su nombre con odio. Se sentía completamente derrotado, un capitán cuyo barco se hundía por un motín instigado por un fantasma. La dignidad que había defendido con tanto ahínco parecía ahora una broma cruel. Había intentado encontrar el alma de su empresa, y en el proceso parecía haber perdido la suya propia. Sofía también estaba sufriendo. La joven, que había sido catapultada al estrellato, ahora era vilipendiada públicamente. La gente la señalaba por la calle, la llamaban trepa y cómplice. Su sueño se había convertido en una pesadilla. Se sentía culpable, como si su acto de bondad hubiera sido la causa indirecta de la ruina del hombre que la había ayudado. La presión era inmensa y pensó en renunciar, en desaparecer, en volver a la anonimidad. La crueldad del mundo la estaba aplastando, y su fe en la bondad comenzaba a flaquear bajo el peso de tanta maldad. Justo cuando Alejandro estaba a punto de firmar la carta que sellaría su derrota, la puerta de su despacho se abrió sin llamar. Era Mateo, su leal hombre de confianza, cuyo rostro normalmente impasible mostraba una chispa de urgencia. En su mano sostenía una pequeña tableta. No dijo nada al principio, simplemente se acercó y la colocó sobre el escritorio frente a Alejandro, reproduciendo un vídeo. Era una grabación de seguridad de un callejón oscuro detrás de un conocido bar, fechada 2 noches antes de que estallara el escándalo. La imagen era granulada, pero inconfundible. Ricardo entregando un sobre abultado al periodista que había firmado el artículo difamatorio. Pero eso no era todo. Lo que nadie, y especialmente Ricardo en su arrogancia, podía haber imaginado, era que la cámara también había captado el audio con una claridad escalofriante. El vídeo que Mateo reproducía en la tableta era, a primera vista, decepcionante.
La imagen, capturada por una cámara de seguridad de baja resolución, era un mosaico de sombras y píxeles borrosos. Mostraba la silueta de Ricardo entregando un sobre, sí, pero el rostro del periodista era apenas una mancha indistinguible. Alejandro sintió como una frágil brizna de esperanza se marchitaba en su interior. Sabía lo que dirían sus abogados. Era una prueba circunstancial, fácilmente refutable en un tribunal, o peor aún, en el despiadado juicio de la opinión pública. Podrían argumentar que era un pago por cualquier otra cosa, una deuda, un favor. La mentira de Ricardo estaba construida sobre cimientos de fango, pero parecía lo suficientemente sólida como para soportar un ataque tan débil. La carta de dimisión sobre la mesa de caoba de su padre parecía llamarlo de nuevo, una sirena cantando la dulce canción de la rendición, de poner fin a aquella tortura insoportable. Era el fin del camino, una derrota amarga y definitiva. Pero Mateo, con una calma que rayaba en lo sobrenatural, no apartó la tableta. Su dedo se deslizó por la pantalla, deteniendo la imagen granulada. «No mire, señor Valverde. Escuche», susurró, y un aura de misterio envolvió sus palabras. Presionó otro icono, y de los pequeños altavoces del dispositivo no surgió el ruido blanco y distorsionado que Alejandro esperaba, sino un audio de una claridad cristalina, casi de estudio de grabación. La voz de Ricardo llenó el suntuoso despacho, nítida, arrogante y empapada en un veneno inconfundible. Cada matiz de su desprecio, cada sílaba de su conspiración, fue capturada con una fidelidad aterradora. Alejandro se quedó paralizado, el aire escapándose de sus pulmones. Aquello no era el audio de una cámara de seguridad, era algo más. Era el arma que no sabía que necesitaba, la bala de plata destinada al corazón de la bestia. La pregunta no era qué decía la grabación, sino cómo demonios había conseguido Mateo algo tan perfecto, tan irrefutable. La mente de Alejandro viajó a través de una reconstrucción imaginaria, guiada por la mirada intensa de Mateo. La escena se trasladó a un callejón húmedo y maloliente 2 noches atrás, el mismo que se veía en el vídeo de seguridad. Mateo estaba allí, sintiendo la misma frustración que Alejandro acababa de experimentar. Había conseguido la grabación del bar adyacente, pero sabía que era insuficiente. La desesperación comenzaba a roerle el alma mientras observaba la cámara de seguridad, una pequeña cúpula inútil bajo el alero oxidado. Se sentía como un general sin ejército, con la verdad de su lado pero sin armas para luchar. El hedor a basura y a sueños rotos impregnaba el aire, un escenario perfecto para la traición que allí se había cocido. Estaba a punto de darse por vencido, de volver con las manos vacías y presenciar la caída del legado que había jurado proteger junto a su jefe. Fue entonces cuando sus ojos, acostumbrados a buscar amenazas en las sombras, se posaron en una figura que había descartado como parte del paisaje urbano. En el rincón más oscuro del callejón, sentado sobre una caja de plástico, había un anciano. No era un mendigo cualquiera. Tenía una dignidad silenciosa, una quietud que contrastaba con el caos de la ciudad. A su lado, apoyado contra la pared de ladrillos, descansaba el estuche de un violín, gastado por décadas de uso. Mateo lo había visto docenas de veces a lo largo de los años en diferentes esquinas de la ciudad. Un músico callejero cuya melodía melancólica era la banda sonora anónima de la vida de miles de personas que pasaban a su lado sin verlo realmente. Era invisible, un fantasma social. Y en esa invisibilidad, Mateo, en un instante de pura intuición, comprendió que residía su poder. Nadie se cuida de los fantasmas. Un breve flashback parpadeó en la mente de Mateo, una imagen de hacía meses. Había visto a Ricardo salir de un restaurante de lujo, gritando a un aparcacoches por una supuesta mota de polvo en su coche. El viejo violinista, que tocaba en la acera de enfrente, detuvo su música por un instante y observó la escena con una mirada que no era de miedo ni de lástima, sino de profundo y sabio análisis. Vio el alma podrida de Ricardo en aquel instante, mucho antes de que nadie más lo hiciera. Mateo recordó aquella mirada y comprendió que aquel hombre no solo veía, sino que observaba.
No solo oía, sino que escuchaba. Era un cronista silencioso de las pequeñas crueldades y grandezas de la ciudad, un juez imparcial sentado en la primera fila del teatro de la vida. Aquel hombre, ignorado por todos, podría ser la clave. Con una nueva oleada de determinación, Mateo se había acercado al anciano, cuyo nombre, descubriría después, era Elías. No se aproximó con la arrogancia del que busca información, sino con el respeto que se le debe a un sabio. Se sentó a su lado en el suelo sucio y esperó. No preguntó directamente. En cambio, habló del estado del mundo, de cómo la maldad a menudo se disfraza con trajes caros y sonrisas pulcras. Elías no respondió con palabras al principio, sino con sus ojos, que parecían contener la memoria de 1000 historias. Vio en Mateo una búsqueda honesta de justicia, no una simple transacción. Vio el reflejo de una lealtad que él mismo, en otra vida, había valorado por encima de todo. Hay hombres cuyo perfume no puede ocultar el hedor de su alma, dijo finalmente Elías, su voz grave y resonante, como las notas bajas de su violín. El hombre que usted busca, el de la voz de serpiente, pasó por aquí hace 2 noches. Se encontró con otro hombre, uno con ojos de comadreja. La descripción era tan poética como precisa. Elías no necesitaba nombres, identificaba a las personas por su esencia. Mateo sintió un escalofrío. Estaba en el camino correcto. Le preguntó si había oído algo, esperando un fragmento, una palabra suelta que pudiera corroborar sus sospechas. Pero lo que Elías le ofreció fue mucho más que un simple recuerdo. Fue la prueba definitiva, la soga con la que Ricardo, sin saberlo, se había ahorcado a sí mismo. De un bolsillo interior de su abrigo raído, Elías sacó un pequeño dispositivo que desentonaba por completo con su apariencia, una grabadora de audio digital de alta fidelidad. Fui ingeniero de sonido en mi juventud, explicó con una sonrisa nostálgica. Los oídos nunca olvidan, y los viejos hábitos nunca mueren. Explicó que, por instinto, activó la grabadora cuando vio a Ricardo entrar en el callejón. Su arrogancia, la forma en que se movía como si el mundo le perteneciera, le había puesto en alerta. Había grabado toda la conversación, no por malicia, sino por una especie de deber cósmico. Sentía que la maldad tan pura y descarada debía ser documentada, como un naturalista cataloga a una nueva especie de insecto venenoso. No pidió nada a cambio, solo que la justicia, por una vez, cantara más alto que la mentira. De vuelta en el despacho, el presente se estrelló contra Alejandro con la fuerza de un tren. La grabación continuaba sonando. Cada palabra de Ricardo era un clavo más en su propio ataúd. Valverde es un idiota sentimental, un dinosaurio. Creía que podía despedirme y salir impune, se jactaba Ricardo en la grabación, su voz mezclada con una risa cruel. Este artículo lo destruirá. La gente se traga cualquier cosa que le des, siempre que esté bien sazonada con indignación. Y en cuanto a esa estúpida de Sofía, la arrastraré por el fango con él. Aprenderán a no cruzarse en mi camino. Era una confesión completa, un monólogo de villano que ningún guionista podría haber escrito mejor. Era la verdad en su forma más pura y horrible. La transformación en Alejandro fue un espectáculo silencioso y aterrador. El velo de desesperación que nublaba sus ojos se quemó, revelando un fuego helado, una furia tan profunda y controlada que era 1000 veces más peligrosa que cualquier arrebato de ira. Su cuerpo, antes encorvado por el peso de la derrota, se tensó como un resorte de acero. Sus manos, que habían estado temblando sobre la carta de dimisión, se cerraron en puños tan apretados que sus nudillos se pusieron blancos. No era solo alivio lo que sentía, ni siquiera la alegría de la vindicación. Era el despertar de un instinto primario, el del depredador que, tras haber sido herido y acorralado, ha encontrado la debilidad de su enemigo y se prepara para el golpe final y definitivo. Alejandro levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Mateo. En ese silencio cargado de electricidad se forjó un pacto sin palabras. Ya no se trataba de defenderse, de limpiar su nombre.
Eso era demasiado simple, demasiado reactivo. Ahora se trataba de atacar. Se trataba de orquestar un final tan espectacular y público que sirviera como lección para cualquiera que se atreviera a confundir la bondad con la debilidad. La humillación que Ricardo había infligido en la tienda sería un juego de niños comparada con la que estaban a punto de desatar sobre él. No buscarían una simple retractación en el periódico. Buscarían la aniquilación total de su credibilidad, la demolición de su carácter ante los ojos del mundo entero. Con una lentitud que era a la vez deliberada y letal, Alejandro extendió la mano, no hacia el bolígrafo para firmar su rendición, sino hacia la propia carta de dimisión. La tomó entre sus dedos, aquel documento que simbolizaba su fracaso, y sin apartar la mirada de los ojos de Mateo, la rasgó por la mitad. El sonido del papel rompiéndose fue el único ruido en el despacho, pero resonó como un trueno, como el primer disparo de una guerra que acababa de declarar. No habría retirada, no habría piedad. La bestia había sido despertada y ahora estaba hambrienta. El juego no había terminado. El verdadero juego, el suyo, apenas estaba a punto de comenzar. Mientras tanto, a kilómetros de allí, en la suite de un hotel de 5 estrellas, Ricardo levantaba una copa de champán caro, brindando frente al espejo por su propia genialidad. Se veía a sí mismo como un maestro estratega, un titán que había derrocado a un imperio con la simple arma de la calumnia. Se deleitaba con las noticias que mostraban las acciones de Imperia en caída libre, saboreaba cada comentario de odio contra Alejandro y Sofía en las redes sociales. Estaba en la cima del mundo, completamente ciego a la tormenta que se gestaba en el horizonte. No podía imaginar que su destino ya no estaba en sus manos, sino en una pequeña grabadora digital, en la memoria de un viejo músico callejero al que nunca se dignaría a mirar. La semilla de la justicia, plantada por un acto de compasión de Sofía, regada por la lealtad de Mateo y nutrida por la sabiduría oculta de un hombre invisible llamado Elías, estaba a punto de germinar. Y cuando lo hiciera, no crecería como una flor delicada, sino como un árbol imponente cuyas raíces harían temblar los cimientos del mundo de mentiras de Ricardo, derribándolo con una fuerza cataclísmica e inevitable. El plan de Alejandro ya tomaba forma en su mente, una obra maestra de retribución que no solo restauraría su honor, sino que redefiniría el significado mismo de la justicia. La cuenta atrás para la explosión había comenzado. Sofía, encerrada en su pequeño apartamento, sintió su teléfono vibrar. Era un mensaje de un número desconocido, pero supo al instante que era de Alejandro. Contenía solo 4 palabras, pero fueron suficientes para encender una pequeña llama en la oscuridad de su desesperación. Ten fe, la verdad canta. No entendió el significado completo de la frase, pero sintió una extraña premonición, una corriente de esperanza que recorrió su cuerpo. Se aferró a esas palabras como un náufrago a una tabla. En algún lugar de la ciudad, una melodía estaba a punto de sonar, una sinfonía de justicia compuesta en un callejón oscuro, y su crescendo sería la caída de un tirano. Ricardo brindaba por su victoria, completamente ajeno a la ironía del destino. Creía haber silenciado a sus enemigos para siempre, pero lo que no sabía era que la melodía que sellaría su condena no era la de una orquesta celebrando su triunfo, sino el eco silencioso y de altísima fidelidad de su propia voz, capturado por un violinista en un callejón olvidado. Aquel era el error fatal que su arrogancia le había impedido ver: subestimar el poder de aquellos que habitan en las sombras, los guardianes silenciosos de la verdad, que esperan pacientemente el momento adecuado para que su música, finalmente, sea escuchada por todo el mundo. La convocatoria de prensa fue idea de Ricardo. Un golpe maestro, pensaba él, de una crueldad exquisita. La realizaría en el atrio central de Imperia, el mismo escenario de su supuesta humillación, para que su victoria fuera total y simbólica. Se sentía un dios de la manipulación, un titán de la opinión pública que había doblegado a un imperio multimillonario con el simple poder de la mentira. Mientras esperaba, rodeado de un enjambre de periodistas y cámaras que lo trataban como a un héroe, un mártir corporativo,
saboreaba su venganza como si fuera el néctar más dulce. En su mente, no solo estaba recuperando su honor, estaba erigiendo un monumento a su propia brillantez, construido sobre las ruinas del nombre de Valverde. Cada flash de las cámaras era un aplauso, cada pregunta de un reportero, una reverencia. Estaba a punto de asestar el golpe de gracia, una declaración pública que forzaría la dimisión definitiva de Alejandro y lo borraría del mapa para siempre. Justo cuando Ricardo se preparaba para subir al podio improvisado, las imponentes puertas de cristal de Imperia se abrieron. Un silencio expectante recorrió la sala. Era Alejandro, pero no era el hombre acorralado y derrotado que todos esperaban ver. Caminaba con una calma gélida, una compostura tan absoluta que resultaba intimidante. A su lado, pálida pero con una determinación inquebrantable en la mirada, caminaba Sofía. Ricardo sintió una punzada de sorpresa, pero la ahogó rápidamente con una oleada de arrogancia. En su mente retorcida, aquello era aún mejor. Era la rendición pública que tanto anhelaba, el rey depuesto viniendo a besar el anillo del nuevo poder. Una sonrisa venenosa se dibujó en sus labios mientras pensaba: perfecto, la rata sale de su agujero para morir frente a todo el mundo. No podía imaginar la magnitud de su error. No veía a un hombre derrotado, sino a un verdugo que había venido a reclamar su cabeza. Ricardo subió al podio, fingiendo una humildad que le repugnaba. Ajustó el micrófono y, con la voz quebrada por una emoción perfectamente ensayada, comenzó su discurso. Amigos de la prensa, ciudadanos preocupados, comenzó, sus ojos barriendo la multitud con la mirada de un salvador. Hoy estoy aquí, no como un hombre en busca de venganza, sino como un defensor de la dignidad humana. Fui despedido por oponerme a las prácticas crueles y sádicas de un millonario que juega con las vidas de sus empleados como si fueran peones en su tablero personal. Cada palabra era una mentira afilada, diseñada para sangrar la reputación de Alejandro. En su interior, Ricardo se regodeaba, un placer oscuro y sádico recorriendo sus venas mientras veía a los periodistas asentir, tragándose cada sílaba de su ponzoñosa narrativa. Estaba pintando su obra maestra de la calumnia y el mundo entero era su lienzo. El discurso de Ricardo fue una sinfonía de falsedades, acusando a Alejandro de tiranía, de humillación sistemática y de crear un ambiente de terror. Incluso derramó una lágrima de cocodrilo al mencionar a Sofía, presentándola como una joven ingenua manipulada y luego ascendida para comprar su silencio. La multitud murmuraba, indignada. Los flashes de las cámaras se intensificaban, capturando al héroe en su momento de máxima gloria. Ricardo se sentía invencible, un coloso de la percepción pública. Miró a Alejandro, que permanecía inmóvil, y pensó con desprecio: ríndete, ya has perdido, este es mi escenario ahora. Había construido una fortaleza de mentiras tan alta y tan sólida que creía que ninguna verdad podría jamás derribarla. Estaba tan embriagado de su propio éxito que no se dio cuenta de que su fortaleza no tenía cimientos. Estaba construida sobre arenas movedizas, a punto de ser tragada por un tsunami. Cuando Ricardo terminó, entre aplausos de algunos periodistas comprados y murmullos de simpatía del resto, Alejandro avanzó lentamente hacia el podio. No mostró ira, ni miedo, ni desesperación. Su rostro era una máscara de serenidad letal. Mateo le entregó una pequeña tableta. Alejandro no se dirigió a Ricardo, se dirigió a la multitud, su voz clara y firme, cortando el aire cargado de mentiras. Mi padre me enseñó que la verdad, a veces, no necesita un defensor. A veces, simplemente necesita una voz, dijo, su mirada recorriendo cada rostro en la sala. Han escuchado una historia hoy. Una historia bien contada, llena de emoción y de injusticia. Ahora, les pido que no me escuchen a mí. Les pido que escuchen a un testigo que el señor Ricardo nunca vio. Un hombre al que el mundo considera invisible, pero cuyos oídos son los más honestos de esta ciudad. Un silencio confuso se apoderó de la sala. ¿Un testigo? ¿Quién?
Ricardo frunció el ceño, una primera grieta apareciendo en su fachada de confianza. ¿Qué truco era este? Alejandro presionó un botón en la tableta que estaba conectada al sistema de sonido del atrio. Un leve zumbido y luego, la voz de Ricardo, nítida, arrogante y sin filtros, llenó el vasto espacio. Valverde es un idiota sentimental, un dinosaurio, resonó la grabación, la voz inconfundible del hombre que estaba en el podio. El rostro de Ricardo se transformó. El color huyó de sus mejillas, reemplazado por una palidez cerúlea. El pánico, puro y helado, se apoderó de sus ojos. Sus labios se movieron, pero ningún sonido salió. Era su voz, su conspiración, su maldad, desnuda y expuesta para que todo el mundo la escuchara. El cazador acababa de oír el chasquido de la trampa cerrándose sobre su propia pierna. La grabación continuó, cada palabra un clavo más en el ataúd de Ricardo. Este artículo lo destruirá. La gente se traga cualquier cosa que le des, siempre que esté bien sazonada con indignación. La confesión era absoluta, inequívoca. Los periodistas se quedaron paralizados por un instante y luego el caos se desató. Las cámaras, que momentos antes adulaban a Ricardo, ahora se giraron hacia él como un pelotón de fusilamiento. Los flashes no eran aplausos, eran ráfagas de una ejecución pública. La voz grabada de Ricardo seguía sonando, ahora detallando su plan para Sofía. Y en cuanto a esa estúpida de Sofía, la arrastraré por el fango con él. Aprenderán a no cruzarse en mi camino. Ricardo se tambaleó, agarrándose al podio como un náufrago a una tabla. Su mundo no se estaba desmoronando, se había desintegrado en un instante, reducido a cenizas por el eco de su propia soberbia. Alejandro detuvo la grabación. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito. Se acercó a Ricardo, que ahora parecía una figura patética y encogida. «Usted habló de dignidad, señor Ricardo», tronó Alejandro, su voz ahora sí cargada de una furia fría como el acero. «Usted que conspiró en un callejón oscuro para destruir la reputación de un hombre y la vida de una joven inocente. Usted que pagó a la prensa para que publicara sus mentiras». Alejandro señaló a un periodista en la primera fila, que se encogió como si lo hubieran golpeado. «¿Y usted?», exclamó, «cómplice de su fraude. Ambos han deshonrado su profesión y su humanidad». La inversión de poder fue total, brutal y espectacular. La presa se había convertido en el juez y el veredicto era culpable. Los periodistas, sintiendo el cambio sísmico en la narrativa, se abalanzaron sobre Ricardo, ahora su nueva presa. Las preguntas ya no eran amables, eran acusaciones a gritos. ¿Es cierto que pagó por el artículo? ¿Va a dimitir? ¿Se arrepiente de su conspiración? Ricardo estaba mudo, su mente un torbellino de negación y terror. No había escapatoria. Estaba atrapado en el centro de la tormenta que él mismo había creado, ahogándose en su propia inmundicia. La humillación que había infligido a Alejandro disfrazado de mendigo era una caricia comparada con el desollamiento público que estaba sufriendo ahora. Su estatus, su reputación, su futuro, todo se había evaporado bajo el calor inclemente de la verdad. En medio del caos, Alejandro hizo un gesto a Sofía para que se acercara. La puso a su lado, frente a todas las cámaras. «Esta mujer», declaró, su voz resonando con una autoridad inquebrantable, «es el verdadero espíritu de Imperia. Mientras este hombre conspiraba en las sombras, ella actuaba con valentía a la luz del día. Su compasión fue puesta a prueba y no flaqueó. Su nombre fue arrastrado por el fango y no se quebró. Por eso, mi decisión no solo se mantiene, sino que se refuerza. Sofía no será solo la gerente de esta tienda. Liderará un nuevo comité de ética y cultura empresarial para asegurarse de que el veneno que el señor Ricardo representaba sea purgado de esta compañía para siempre». Sofía, con lágrimas en los ojos, ya no de miedo sino de una abrumadora vindicación, se mantuvo erguida, un faro de integridad en un mar de caos. La justicia, sin embargo,
no se había completado solo con la humillación pública. Alejandro no era Ricardo. Su justicia no se basaba únicamente en la venganza, sino en las consecuencias. Y en cuanto a usted, Ricardo, continuó Alejandro, su voz bajando a un tono peligrosamente tranquilo. Esto no termina aquí. Mis abogados presentarán cargos por difamación, por fraude y por sabotaje corporativo. No solo ha perdido su reputación, perderá la libertad que tanto valora. Como si fuera una señal, 2 agentes de policía, que habían entrado discretamente por una puerta lateral alertados por Mateo, comenzaron a abrirse paso entre la multitud de periodistas. No había prisa en sus movimientos. Eran el punto final, la consecuencia inevitable de sus actos. El rostro de Ricardo se contrajo en una máscara de pura desesperación al ver a los uniformados acercarse. Intentó retroceder, buscar una salida, pero estaba rodeado. Los periodistas, como una jauría, no le daban tregua, sus cámaras documentando cada segundo de su caída. El hombre que había entrado en esa sala como un rey estaba a punto de salir como un criminal. Los policías lo alcanzaron y con una profesionalidad impasible le leyeron sus derechos. El sonido metálico de las esposas cerrándose en sus muñecas fue el epílogo de su tiranía, un sonido que resonó en todo el atrio, una melodía final y discordante en la sinfonía de su destrucción. La justicia no había sido sutil, había sido una avalancha, una fuerza de la naturaleza que había barrido toda la suciedad, dejando solo la verdad, limpia y resplandeciente. Mientras se llevaban a Ricardo, un hombre roto y balbuceante, los flashes de las cámaras lo seguían, capturando su rostro descompuesto para la posteridad. Su caída fue tan espectacular como su ascenso había sido fraudulento. Alejandro observó la escena, no con alegría, sino con una sombría satisfacción. Había limpiado el nombre de su padre y salvado el alma de su empresa. Miró a Sofía, que le devolvió una mirada de infinita gratitud. El bien no solo había ganado, había aniquilado al mal, demostrando ante el mundo que la integridad, aunque a veces sea puesta a prueba en el fuego de la adversidad, siempre emerge más fuerte, más pura y absolutamente indestructible. La batalla había terminado, y la victoria era total. El enjambre de periodistas se giró entonces hacia Alejandro y Sofía, pero la atmósfera había cambiado por completo. Ya no había hostilidad, solo un respeto asombrado. Las preguntas ahora eran sobre el futuro, sobre la nueva era de Imperia, sobre la inspiradora historia de la joven que se había convertido en el símbolo de la compañía. Alejandro respondió con calma, delineando su visión de un imperio empresarial construido no sobre la arrogancia y el miedo, sino sobre la empatía y el respeto, los mismos valores que Sofía había defendido con un simple gesto de bondad. La catarsis era palpable en el aire, una sensación colectiva de que el universo, por un momento, se había reequilibrado, poniendo a cada uno exactamente en el lugar que sus acciones le habían merecido. Alejandro, de pie en el centro del atrio que había sido el campo de batalla de su legado, sintió el peso de la promesa de su padre a sentarse, no como una carga, sino como una corona. Había enfrentado la peor tormenta y había salido no solo indemne, sino fortalecido. A su lado, Sofía ya no era una empleada asustada, sino una líder segura, la prueba viviente de que un solo acto de bondad podía, de hecho, cambiar el mundo. La humillación, la mentira y la traición habían sido purgadas por la luz incandescente de la verdad. La justicia no había susurrado, había rugido, y su eco resonaría durante mucho tiempo en los pasillos de mármol de Imperia y en los corazones de todos los que habían presenciado la espectacular caída de un tirano y el glorioso ascenso de una heroína. Con el eco metálico de las esposas cerrándose en las muñecas de Ricardo, un silencio profundo y sobrecogedor descendió sobre el atrio de Imperia. El caos de los periodistas se había transformado en un respeto atónito. Las cámaras ya no buscaban el escándalo, sino que documentaban la solemne ejecución de la justicia. Alejandro se mantuvo firme, una figura de autoridad tranquila en el ojo del huracán que él mismo había desatado. A su lado, Sofía, con lágrimas de pura vindicación rodando por sus mejillas,
representaba el faro de integridad que había guiado a aquel imperio de vuelta a su alma. La humillación había sido purgada, la mentira desintegrada, y en su lugar, una verdad cristalina y resplandeciente llenaba cada rincón de la lujosa tienda. Los empleados, que habían observado todo desde la distancia, paralizados por el miedo y la sorpresa, comenzaron a mirarse unos a otros y en sus ojos nació una nueva luz, la esperanza. Se dieron cuenta de que no habían presenciado la caída de un hombre, sino el renacimiento de un ideal, la prueba irrefutable de que la bondad no era una debilidad, sino la fuerza más poderosa de todas. Alejandro, sin soltar la mirada de la multitud, alzó la voz una vez más. Su tono ya no era el de un juez, sino el de un líder visionario. Lo que han presenciado hoy no es el final de una historia, sino el principio de una nueva era para Imperia, declaró, su voz resonando con una convicción inquebrantable. Se giró hacia Sofía, tomándola suavemente del hombro para que todos la vieran. La promoción de Sofía a gerente no es una simple recompensa, es una declaración de principios. Es la prueba de que en esta empresa, a partir de este preciso instante, el carácter valdrá más que las cifras, la compasión más que la competencia y la integridad más que cualquier estrategia de ventas. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. Sofía no solo dirigirá esta tienda. Le he pedido que presida un nuevo consejo de cultura empresarial, cuya única misión será asegurarse de que cada empleado, desde el personal de almacén hasta los altos ejecutivos, sea tratado con la dignidad y el respeto que mi padre soñó para este lugar. Su bondad no será una anécdota, será nuestra política. Sofía, abrumada por la emoción, apenas podía articular palabra. Sentía como si estuviera viviendo el sueño de otra persona, un cuento de hadas forjado en el fuego de la adversidad más cruel. En su mente, revivió el momento en que su corazón le gritó que diera un paso al frente, el terror que sintió al desafiar a Ricardo, la certeza de que perdería su empleo, y ahora, ese mismo acto de desobediencia compasiva la había catapultado a una posición de poder e influencia que jamás habría podido imaginar. Miró a Alejandro, y en sus ojos no vio a un jefe, sino a un alma gemela en la creencia de que hacer lo correcto era la única brújula que importaba. Asintió, una promesa silenciosa y solemne de que no solo aceptaba el cargo, sino que lo honraría con cada fibra de su ser. Para ella, no era un trabajo, era una misión sagrada. La misión de asegurarse de que nadie, nunca más, se sintiera tan pequeño y humillado como Alejandro aquella mañana. Mientras tanto, la salida de Ricardo fue una procesión de ignominia. Los mismos clientes que antes lo adulaban, ahora apartaban la mirada con desprecio. Los empleados que le temían, ahora lo observaban con una mezcla de lástima y justicia poética. Su rostro, antes una máscara de arrogancia pulida, era ahora un lienzo de desesperación y derrota. Cada paso que daba hacia la salida, flanqueado por la policía, era un martillazo que demolía el castillo de naipes que había sido su vida. Su mente, en un último acto de soberbia, buscaba culpables: el mendigo, la empleada, el periodista, cualquiera menos él mismo. Pero en el fondo de su alma ennegrecida, una verdad helada comenzaba a filtrarse. Él era el único arquitecto de su propia destrucción. Su desprecio por los demás no había sido una muestra de su superioridad, sino el veneno que había estado bebiendo a diario, y que finalmente lo había consumido por completo. La puerta de cristal se cerró tras él, sellando su exilio del mundo que había creído gobernar. Pero la justicia de Alejandro no había terminado. Sabía que la historia tenía un héroe más, uno que permanecía invisible. «Mateo», dijo en voz baja, y su hombre de confianza asintió, desapareciendo discretamente entre la multitud. Minutos después, regresó acompañado de una figura anciana y encorvada que se aferraba al estuche gastado de un violín como si fuera un salvavidas. Era Elías, el músico callejero, el testigo silencioso cuya integridad había sido el arma secreta de la verdad. Los periodistas, confusos, enfocaron sus cámaras en él.
Alejandro se acercó al anciano con un respeto que silenció a todos. Señoras y señores, les presento al hombre que nos recordó que los verdaderos guardianes de la verdad a menudo son aquellos a los que elegimos no ver, anunció Alejandro. Elías, su honestidad y su coraje silencioso han salvado el alma de esta empresa, y esta empresa ahora cuidará de usted. Frente a todos, Alejandro le ofreció a Elías una pensión vitalicia, una suma que le garantizaría una vejez sin preocupaciones y algo más simbólico, un puesto de honor como artista residente de Imperia, con un lugar fijo en el atrio para que su música llenara el ambiente, un recordatorio constante de que la belleza y la verdad a menudo se encuentran en los lugares más humildes. Elías, con lágrimas en sus ojos sabios, solo pudo asentir, demasiado conmovido para hablar. Aceptó no por el dinero, sino por el reconocimiento, por la validación de una vida entera observando el mundo desde los márgenes, sabiendo que la virtud, por una vez, había sido vista y recompensada. Su recompensa pública fue el broche de oro de aquella jornada, la prueba final de que en la nueva Imperia, todos, desde el más poderoso hasta el más invisible, tenían un valor incalculable. La justicia no solo había castigado al mal, sino que había elevado y honrado la bondad en todas sus formas. Las semanas que siguieron transformaron Imperia. Bajo la dirección de Sofía, la atmósfera tóxica de miedo dejó paso a un ambiente de colaboración y respeto. Implementó programas de formación centrados en la empatía, estableció un canal de comunicación directo para que todos los empleados pudieran expresar sus preocupaciones sin temor a represalias y se aseguró de que cada cliente, sin importar su apariencia, fuera recibido con una sonrisa genuina. Los empleados, antes desmotivados, ahora trabajaban con un orgullo renovado, sintiéndose parte de algo más grande que un simple negocio. Y el público respondió. La historia de Alejandro y Sofía se convirtió en una leyenda urbana, un símbolo de integridad corporativa. Las ventas se dispararon, no por campañas de marketing agresivas, sino porque la gente quería apoyar a una empresa que había demostrado tener un corazón. El imperio no solo se había salvado, se había vuelto más fuerte, más rico y, sobre todo, más humano que nunca. La historia de Alejandro, Sofía y Ricardo no es solo un drama ocurrido entre las paredes de una tienda de lujo. Es un espejo en el que todos podemos ver reflejadas nuestras propias vidas, nuestras propias decisiones. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien por su ropa, por su coche o por el puesto que ocupa, ignorando por completo el contenido de su corazón? ¿Cuántas veces hemos permanecido en silencio cuando hemos presenciado una injusticia, por miedo a las consecuencias, por no querer complicarnos la vida? La vida nos pone a prueba constantemente, no con disfraces de mendigo, sino en las pequeñas interacciones de cada día, en cómo tratamos al camarero que nos atiende, al empleado de limpieza que pasa desapercibido, al extraño que nos pide ayuda en la calle. Es en esos pequeños momentos donde revelamos nuestro verdadero carácter, donde decidimos si construimos puentes de compasión o muros de arrogancia. La lección que hoy nos llevamos es tan antigua como el tiempo, pero más relevante que nunca en nuestro mundo moderno. El verdadero valor de un ser humano no reside en su cuenta bancaria, en sus seguidores en redes sociales o en el poder que ostenta sobre los demás. La verdadera riqueza se mide en actos de bondad, en la capacidad de ver más allá de las apariencias y conectar con la humanidad que todos compartimos. La arrogancia, como demostró Ricardo, es una prisión que uno mismo construye, ladrillo a ladrillo, con desprecio e indiferencia, y cuyos muros acaban por asfixiar el alma. La humildad, por otro lado, es la llave que abre todas las puertas, la que nos permite aprender, crecer y, en última instancia, encontrar la verdadera grandeza en el servicio a los demás. Nunca subestimes el poder de un simple gesto de amabilidad. La botella de agua de Sofía no solo sació la sed de un hombre, desató una revolución de integridad que derribó a un tirano y reconstruyó un imperio. Tu sonrisa a un extraño, tu palabra de aliento a un colega, tu defensa de alguien que está siendo humillado, pueden parecer pequeños, insignificantes,
pero son las semillas de las que brotan los cambios más profundos. Cada uno de nosotros tiene el poder de ser un Alejandro, un Sofía o un Elías en nuestra propia vida. La pregunta es, ¿qué papel elegiremos interpretar? Porque al final del día, el legado que dejamos no se medirá por lo que acumulamos, sino por la bondad que repartimos. Si esta historia ha tocado tu corazón y crees firmemente que la bondad es la inversión más rentable que podemos hacer en la humanidad, por favor, dale a me gusta. Comparte este video con tus amigos y familiares para que este mensaje llegue más lejos. Y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de narrativas que nos recuerdan lo mejor de nosotros mismos. Y ahora, queremos escucharte a ti. Déjanos un comentario contándonos. ¿Alguna vez has presenciado un acto de bondad que te haya devuelto la fe en la humanidad? Leemos cada una de vuestras historias.